Hace, hace medio siglo, en una ciudad de poco menos de 63.000 habitantes, se producía un hecho absolutamente inusual, y era que una entidad deportiva, un club deportivo, alcanzaba la máxima categoría. Estamos hablando, obviamente, de Lugo, estamos hablando del año 1970 y estamos hablando del Club Baloncesto Breogán. En marzo de 1970, el equipo lucense lograba el ascenso a la máxima categoría del baloncesto español. Era el primer gran logro, el primer gran éxito que se conseguía en el deporte lucense. Conseguir que un club, como decía antes, de una localidad en aquel momento de poco más de 63.000 habitantes, lograra acceder a una competición que en aquellos momentos prácticamente solo tenía representantes de la provincia de Madrid, de Barcelona, de Bilbao y de Tenerife. Creo que no me dejo ninguna fuera. Es el momento, por lo tanto, de recordar aquella efemérides, medio siglo ya de aquello, y con nosotros están 4 de los protagonistas. José Manuel Fernández Rey, buenas tardes. Pirulo. Buenas noches. Alfredo Aguado, buenas noches. Hola, buenas noches. Emilio Montecelo. Sí. Y Miguel Bourio, por supuesto. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo dicho, y empezamos ya a hablar de lo que fueron aquellas fechas. Ya han pasado 50 años, Pirulo, de lo que fue aquella gesta deportiva. ¿Cómo la recuerdas? Pues con mucho cariño. Yo era todavía junior y estaba en la primera plantilla con estos elementos que están conmigo aquí, o yo con ellos. Y la verdad es que solo pude aprender, aunque fue una temporada muy dura para mí, porque yo estuve 2 meses sin entrenar porque estaba en Madrid con mi padre, que se estaba muriendo. De hecho, me había ido con Alfredo Aguado en Navidades, que tenía 2 meses de carné, y nos fuimos los dos con un valor de miedo, y él se volvió solo. Guardo muchos recuerdos, no sé cómo decirte, es algo que está metido en una persona y que nunca se olvida. Miguel Bourio, tú creo eras el capitán del equipo, ¿o no? En aquel momento. Pues sí, era el capitán del equipo porque era desde el primer año de fundación fui el capitán del equipo, desde el año 67, 68. Y bueno, ya sabéis cómo fue la trayectoria. Un año en tercera, 2 años en segunda y el ascenso a primera. O sea, fue meteórico. Nunca en la vida pensamos que pudiese ser así, pero bueno, lo logramos y fue fantástico para la ciudad, porque nunca habíamos tenido un nivel de baloncesto como el que llegamos a tener. Una vez que entrar en primera, pues ya hubo que retocar un poco el equipo, eso sí, también con gente de fuera, con 2 o 3 que vinieron, pero teníamos mucha gente de Lugo, o sea que fue una época preciosa. Bueno, el año del ascenso, creo recordar que solo había 4 jugadores foráneos: Ángel Serrano, Alfredo Aguado, Armando y José Luis Lázaro, si no recuerdo mal, los 4 que estaban en el ascenso, ¿no? Sí. Bueno, Emilio, aquel momento tú eras el nuevo. Ahora voy contigo. Ahora voy contigo, Alfredo, precisamente como novato que llegaba de fuera. Pero primero, Emilio, ¿qué recuerdos tienes de aquello? El ascenso se materializaba el 1 de marzo. Aún quedaban 2 jornadas más. Después jugasteis contra el Bosco y contra Educación y Descanso de Ourense. Pero digamos que ese final del grupo fue ya una fiesta permanente, ¿no? Todo ese mes de marzo hasta el final. Un poco así, de paso doble, como quien dice, ¿eh? Sí, un poco arrasando ya a última hora, la confianza de tener todo casi hecho. Y lo más bonito, ¿me oís o no? ¿Perdiste la voz? Se perdió la voz, ¿no?
Emilio, no sé si... Ahora, Yo creo ahora que sí, Emilio... no. Bueno, Sí. Cuenta. No, ahora sí, se sigue. oye. Sí. Perfectamente, No, lo que puedes decía continuar. Miguel, sí, por lo que decíamos que siempre fue el Breogán, y además, y excepto los jugadores foráneos que vinieron, éramos todos de Lugo, que era lo más bonito. Era Lugo, Breogán Lugo, 100%. Entonces siempre valoramos mucho los jugadores y que fuesen del Lugo mismo. Y salían jugadores y podíamos disfrutar de la amistad, del compañerismo y del Lugo, como jugadores de Lugo. Entonces ya cuando llegaron los de fuera, que fueron poquitos pero buenos, que se adaptaron rápidamente a Lugo, porque a Lugo se adaptan casi todos los que vinieron como quien dice llorando, pero se fueron algunos. Entonces Lugo es algo especial para el baloncesto y para nosotros también fue muy importante. Alfredo, tú eres de los que llegaron llorando. No, la verdad es que no, pero lo cierto es que cuando vine yo para aquí pensaba en venir una temporada e irme ¿Cómo se le ocurre a un jugador, de Madrid? Te pregunto, Alfredo, como a un jugador de Madrid, bueno, pues de repente le surge la posibilidad de venirse a un sitio como Lugo y además acepta. Pues mira, muy fácil. Mi padre y el padre de Ángel Serrano trabajaban juntos y a través de él fue por lo que vine yo aquí, porque él fue el que hizo parte de las gestiones, fue el que habló conmigo al principio y por él fue por lo que vine yo aquí. Oye, una pregunta para cualquiera de los cuatro. Decía antes Miguel que el año anterior el equipo no había ascendido, pero realmente, bueno, todos sabemos que no se ascendió porque no se quiso. ¿Eso dolió para volver al año siguiente con más fuerza o cómo recordáis aquello? Yo creo que con más fuerza todavía. Sí. Fue doloroso. Creo que con más fuerza todavía, porque de esta vez no nos lo iban a negar. No, y es porque vine yo y entonces se logró el ascenso. Os faltaba persona para poder... Bueno, para la universidad, recordamos que el año anterior el Breogán había ganado la fase previa, se había impuesto en la primera fase de ascenso y había una segunda en Zaragoza, donde, bueno, pues la directiva reunió a los jugadores y les hizo saber que, que el ascenso no podría materializarse porque en aquel momento no era posible y en esa última fase, pues el Breogán se vio obligado a perder aquellos partidos, ¿no, Miguel? Sí, claro, nos vimos obligados a perderlos, pero vamos, poco menos que le entregábamos el balón al contrario. O sea, era penoso para nosotros. Pero bueno, había que hacerlo porque había que comprender a la directiva, a la gente que nos había creado el equipo. No podíamos defraudarlos tampoco. Entonces, oye, pues que había que esperar un año más, pues esperaba. Teníamos buen equipo, sabíamos que íbamos a arrasar otra vez en el año siguiente. Y bueno, fue transitorio, no estuvo mal, nos valió el entrenamiento. No, y además todo año... Hay una cosa que siempre decía Ángel Serrano, que en el partido decisivo que perdieron, al final, él se botó un balón en el pie en un contraataque para no meter la canasta. Porque iba solo a canasta y para no meterle y ganar el partido tiró el balón al pie para que saliese fuera. Sí, me acuerdo perfectamente. Sí. Claro, al año siguiente, después de este antecedente... Sí, Pirulo. No, la verdad es que el equipo fue desmentalizado de todo. Porque cuando nos reunieron y nos dijeron que no podíamos ascender, pues claro, nos quedamos todos, mientras el viaje era muy largo, y nos quedamos. Y el primer partido fue con el Español. Y la verdad es que salimos a intentarlo hacer bien, pero nos dio un repaso de cuidado. El segundo con el Águila sí que fue el del balón
del bote que dice Alfredo, Armando tirando tiros libres que casi rompía el tablero, que hasta le llamó la atención el árbitro, porque le dijo que disimulara más. Aquello fue espectacular, pero sí nos sirvió, como dice Miguel, de entrenamiento para el año siguiente. De hecho, el año siguiente vino Alfredo, que hizo el cambio por Domínguez y por algunos más que se fueron, y el equipo quedó muy compensado y había 4 jugadores de fuera de mucho nivel, de fuera que eran de casa, Sí. porque desde el primer día recuerdo que Alfredo Aguado, el primer partido que jugó en Lugo, lo jugó en la Plaza de la Milagrosa, en las fiestas de la Milagrosa. Íbamos el equipo junior y fue él. Y desde el primer momento no paró de animar. Y era un partido sin más. Eso fue lo que nos trajo también la gente de fuera. Calidad y cariño, ¿eh? Y Al la año pista siguiente... era de adoquines, era la carretera de adoquines. Sí, Sí. era la plaza. Bueno, la de Zaragoza, habláis. No, No, de la Milagrosa de aquí de Lugo, del barrio de la Milagrosa, jugó. las fiestas de la Milagrosa. El partido que hace referencia. Sí, porque había otra cosa que distinguía a Lugo de otras ciudades en aquellos años, y era precisamente disponer de un pabellón como tenía el Brogan, ¿no? Un pabellón cubierto con 3.000 localidades, parqué, no era algo que se estilara mucho en aquella época. El de Zaragoza, La verdad es que no. el de Zaragoza era de terrazo, era de baldosa de la cocina. Algo así recordaba, sí. Nos llevaron a 2 fases seguidas, imagínate, en Zaragoza. Bueno, al año siguiente ya no hubo... Miguel, ¿te acordarás del partido de Granada con el tordillo aquel que habían puesto? Que al final no pudimos jugar y nos dieron el partido por ganado, porque exigieron ya pabellones cubiertos. Y entonces era el patio del colegio y pusieron un toldo de un lado a otro del patio y apoyado en las canastas. Eran otros tiempos, para eso me pegué yo por la noche un viaje con Manolito y con José Ramón, me parece que era el que nos llevaba, el presidente, de 1000 kilómetros desde Lugo para no jugar. Por las carreteras de hace medio siglo, que no tiene nada que ver con lo de ahora. Llegaron a las 6 de la mañana y Manolito con la cabeza, contaba que venía con la cabeza por fuera, y eso lo sabe mejor Miguel, que venía con él, porque no se veía por el Manzanal ni torta, y de aquella las carreteras no estaban ni pintadas. Aquello fue una locura. Épico. Bueno, pues damos el paso, la temporada 69-70 ya se simplificó la posibilidad del ascenso, ya no había 2 fases, es decir, ya conseguíais el ascenso en la fase de grupos, ¿no? Que liderabais, decía antes, le recordaba con Emilio, que lograbais el ascenso a 3 jornadas del final. Luego hubo ahí una situación un tanto extraña, ¿no? La liga terminó a mediados de marzo, pero la final contra el campeón del otro grupo no se jugó hasta el 18 de abril. Casi un mes que no sé qué haríais en ese mes para jugar aquella final, si os acordáis. Sí. No tenía mucho sentido, pero encima perdimos los 2, uno en casa y otro fuera. Pero quiero recordar que alguna vez me contasteis que ya hubiera bajas, que hubo jugadores que ya no iban, que habíais dejado prácticamente de entrenar, bueno, que en definitiva ya tenéis el ascenso y que se hizo así de esa manera, ¿no? No, un poco pues. Yo en el último partido de la liga normal en Orense me lesioné porque las canchas eran de baldosines también y enganché entre 2 baldosines y rompí la rodilla completamente. Y luego yo el partido de Lugo lo intenté jugar, pero en la primera entrada que hice se me fue la pierna. Y ya Manresa yo lo perdí el partido ese. Y a partir de ahí, bueno, yo no sé si os acordáis de
de más historia, la verdad es que hemos hablado muchas veces, ¿no? Manolo Jato, el entrenador, sustituyó ese año a Juan Quiñoá. Bueno, no sé cómo recordáis aquellos entrenamientos, aquella forma de ver el baloncesto, lo que ha cambiado con respecto a ahora. Hay muchas historias. Ay, bueno, ahí en el tema Manolo Jato con Juan Quiñoá siempre tuvo su anecdotario, ¿no? Porque teníamos siempre, primero fue Quiñoá, luego Quiñoá se fue, luego escribía en la prensa y luego nos ponía a parir. Y Manolo Jato se enfadaba. Llegamos un día a ir hasta allí donde está el Instituto Femenino y Magisterio a hablar con Juan Quiñoá para que se pusieran de acuerdo, porque si no iba a haber más que palabras. Pero bueno, fue muy anecdótico aquello. Los dos, a ver, lo que querían era que el equipo jugara bien y ganara, pero esa rivalidad personal, pues bueno, después la aparcaron un poco. Hacía falta. Yo es que creo que siempre existió rivalidad, porque antes también había sido Quiñoá con Santiso. Siempre había... El que no estaba en el ajo era... bueno, hombre, a Juan hay que reconocerle que le habían cortado la posibilidad de ascender. Él fue el más damnificado del no ascender en Zaragoza. Él le hubiera gustado estar ahí. Y entró Manolo y lo hizo él, claro. Bueno, a partir de ahí, ese año Manolo Jato, bueno, siguió el otro, nombrabas a Antonio Santiso Pirulo, que creo que también merece un recordatorio, que no era parte del Breogán que consiguió el ascenso, pero sí fue una persona importante en el Breogán posterior, ¿no? Hablabas antes, Miguel, por ejemplo, fue el que trajo al primer extranjero de la historia del Breogán, a Richard Thibodeau, que no era, cuando llegó, lo que inicialmente se esperaba que fuera. El primero americano del Breogán fue Bob Fullerton, ¿eh? Fue Richard Thibodeau. No, fue Thibodeau. Fue Richard Thibodeau. Sí, Bob Fullerton, pero bueno. Mira, Bob Fullerton llegó en la temporada 74-75 para jugar en la casera. Jugó la fase de ascenso en Sevilla. En el 73 fue Richard Thibodeau. En el 73-74. Richard vino Thibodeau. Exactamente, fue el primero. 73-74. Claro, y Bob Fullerton vino en la 74-75 a la casera. Sí, en el 70, no. Y a nosotros nos vino Randy Knoll. El año que vino... En 73-74, Thibodeau, Exactamente, Miguel. Fue el 73-74, el primer americano que vino al Breogán. Que lo trajo Santiso. Además, os acordáis, no sé si vosotros lo habréis oído tantas veces como yo, que hubo una condición que fue fundamental para que terminara viniendo, aunque se buscaba un tío más grande y al final era un base, y es que era católico. Emilio, no sé si te acuerdas de esta circunstancia. Sí. Bueno, sí. Ajá. Sí, el motivo era ese también. Y luego, sin ningún problema, poco duró. Sí. Duró la temporada, ¿no? Y luego, duró una temporada. La temporada de Thibodeau se le intentó cambiar por un pívot del Barcelona que nos dejaba cedido, y la federación no lo permitió la federación. Sí, efectivamente. Es que Bob Fullerton vino a la casera antes que al Breogán. Fichó en 72-73 casera y jugó 72-73 y 73-74 con la casera, 72, y luego cuando se fusionaron los dos en el 74. Bob Fullerton llega directamente a la casera, pero en el año 74-75, que es el año que se juega la fase de Sevilla. La fase de Sevilla juega con la casera. En el 72-73 no estaba Bob Fullerton. No, porque sí, estaba yo tampoco había... Estaba yo en el equipo.
Fue el año que pero estaba yo haciendo Minu, y venía tuvo que ser 72, 73 y quedamos terceros. Bob Fullerton en el 76-77, ¿Qué dices? Bob Fullerton en el 76-77. Primera Ese es el división y último año de descenso Bob luego. Fullerton. Ese es el En último el año de 70, todas Fullerton formas, con nosotros. en el 71-72 ascendimos en la casera y yo trabajaba en la casera. Me fui a Madrid a la mili y me venía a jugar todos los fines de semana y te ficharon a ti a mitad de temporada, ¿te acuerdas? Y fue cuando estuvo Bob Fullerton en la primera temporada. La siguiente temporada yo me fui al Obradoiro y fue cuando se hizo el equipo de Bob Fullerton con todos los que vinieron, Pololo, con Manolo Jato, y fue cuando se fue a Sevilla y quedaron primeros el Breogán y segundo la Casera. Y al año siguiente se fusionaron los dos. Había ascendido el Breogán y la Casera no. No es que se fusionaran, la Casera desapareció. Lo que le quedó al Breogán, lo que era la firma patrocinadora. exactamente, que trabajaba yo precisamente De todas en formas, ella y sabía. bueno, al margen de Bob Fullerton, hablando del Breogán, el primero fue Richard Tibidol, el segundo lo recordaba Alfredo Aguado, que fue Randy Noll, seguro en la 74-75, que era un magnífico jugador. Yo, bueno, aquella era un crío, Sí. pero tengo un magnífico recuerdo de Randy Noll como jugador. La verdad es que sí, que como jugador quizá no sé cómo nos siguió porque tenía unas facultades tremendas y era un clásico ala pivo porque tiraba de fuera, corría el contraataque, reboteaba, la verdad es que lo hacía de todo. Y además se adaptó muy rápido, ¿no? También al equipo, un año, bueno, difícil porque había unas exigencias, ¿no? Sí, se adaptó. Hombre, el club, él venía aquí con la condición de que le pusiesen un coche a su disposición y le dieron un 600. E iba él con Fullerton y las dos mujeres en el 600. Era muy simpático. Iban a... Los cuatro. Además, pensaba que eran automáticos, ¿verdad? Se metía con esos coches. Primero verlos entrar en esos coches era impresionante verlos. Oh, pero lo que había, era lo que les daban. Sí, que iban, además que iban a comer siempre al mismo sitio. E iban siempre en el 600, Sí. iban siempre los dos. Estaba buscando datos, Pirulo. Fullerton llega luego en la 73-74. Temporada 73-74. ¿Vale? Luego la 74-75 es la de Sevilla y en la 75-76 es cuando juega con el Breogán. Antes no podía ser porque tampoco había posibilidad de fichar extranjeros. Era una época, Alfredo, yo no sé cómo recordáis, hoy hablamos mucho, ¿no? de lo que es el paso, el seguimiento del equipo, la presión que pueden tener aquí ahora los jugadores precisamente por ese seguimiento. ¿Cómo era hace 50 años la afición del Breogán? La verdad es que la primera vez que llegué yo aquí a jugar, yo venía con el Canoe y jugamos un partido y nos habían comentado que había muchísima afición, que se llenaba el pabellón. El caso es que cuando salimos a calentar al pabellón y prácticamente no había nadie. Y dijimos, caray, qué raro. Si dicen que se llena el pabellón y no hay nadie. Y en cuestión de 5 o 10 minutos se puso el pabellón a rebosar. Y la verdad es que había una presión que no existía en ningún momento. De hecho, nosotros en el Canoe en aquel año jugábamos en el parking de lo que era la piscina del Canoe. Porque estaban haciendo el pabellón y jugábamos en el parking, que era un campo de asfalto, porque era la carretera, era lo que era el parking, e incluso era inclinado de lado, que si tirabas de un lado la canasta te quedaba bajísima y si tirabas del otro casi no llegabas porque quedaba altísima. Y la afición Alfredo, era monstruosa. Yo este año, cuando fuimos a principio de temporada a jugar el partido entras en ese pabellón y dices, vaya, parece mentira que antes lo viésemos como lo veíamos de grande,
de gente a rebosar y demás, y que ahora cuando llegamos allí parecía que era minúsculo, que casi Claro. no se explicaba cómo jugábamos ahí. Para los de Lugo, ¿cómo era aquella afición, Piru? Pues tremenda, porque además yo creo que estaban muy identificados con toda la gente de Lugo, porque nos veíamos en la calle continuamente. Lugo, como tú antes decías, era tan pequeño que prácticamente dentro de murallas se hacía toda la vida, y ahí nos encontrábamos para trabajar, para estudiar, entonces no había hoy la concentración que hay hoy, que viven en un sitio, claro. Antes la gente, además de jugar a baloncesto, estudiaba o trabajaba. Aquí Alfredo estaba en Seguros Omnia, ¿no era así, Alfredo? Sí, así es. No, aquí todos veníamos aquí con un trabajo y con el baloncesto, porque el baloncesto cobrabas o no cobrabas. O sea, nunca te garantizaban lo que podías cobrar y tenías que buscarte un trabajo para subsistir y tener algo. Era así. Pero la verdad es que la gente te tenía mucho cariño, además de, como te conocían tanto, pues, y entre nosotros también había mucha comunicación, ¿no? Entonces se creaba un ambiente que además era novedoso, porque tener un pabellón cubierto, como decía Alfredo, en esa época que había campos por toda Galicia, que todavía había en Orense tableros de madera, pero de madera de tablas seguidas. Todavía no se había inaugurado. De hecho, había venido la selección española concentrada aquí. Pues claro, todo ese ambiente, jugar en un sitio que no llovía, que no hacía frío y arropados con tanta gente, pues era una delicia, ¿no? Miguel o Emilio, vuestros recuerdos de la gente. La gente de Lugo siempre fue especial. El baloncesto es otra categoría. Le dio categoría el hecho de que los jugadores que muchos de Lugo, y eso, el ambiente de Lugo con jugadores de Lugo y la integración de los de fuera, maravilla en todo. O sea, eso era una familia más. Los jugadores, como quien dice, eran amigos y familiares, casi. Y veían el baloncesto de otra manera. O sea, que casi te empujaban a jugar, porque la afición del Lugo siempre fue muy especial, volcándose siempre, animando en todo momento. Asustaba a los extranjeros. A los que venían de fuera siempre teníamos fama, ¿no? La afición del Lugo, no saltan al campo porque, bueno, pero si no, casi. Bueno, Miguel, es que además... al final alguna vez saltaron al campo. Se saltaron. Y le pusieron a los árbitros porterías de balonmano, ¿no? La portería de balonmano encima. Balonmano, sí. Mira, yo te quería decir que yo los mejores años de mi vida de baloncesto los pasé en el Breogán, desde luego, porque no jugué en otro equipo. Bueno, jugué en el RTR, efectivamente, en segunda división. Y jugué 3 años hasta que subimos a primera, y de otros 3 años, o sea, jugué 6 años en el Breogán. Y después, a partir de ahí, pues a seguir a los que seguían, Alfredo, seguía Pirulo, seguía gente de Lugo y gente que venía de fuera, y nunca lo abandoné de ir al pabellón y de verlos. Y me ha encantado siempre la afición que hay en Lugo, eso es impresionante. Ahora es otra época, muy bonita también, pero que aquí ahora se juega mucho, o tienes dinero o no tienes equipo. Y si no tienes equipo, no asciendes. Y si te asciendes y no tienes equipo, bajas. O sea que es un problema muy grande para Lugo el mantener un equipo en ACB, pero muy grande. Pero hay una cosa, yo me acuerdo, Miguel, no sé si te acordarás tú, en una cena que habíamos tenido con el presidente de Fontecelta, que nos comentó que la mejor inversión que había hecho Fontecelta en su día fue patrocinar al Breogán, porque eso le abrió las puertas de todos los campos de fútbol
que era lo que imperaba en aquella época. Y entonces, y le introdujo en toda España la marca Fontecelta. Dijo, en definitiva, parece mentira que siendo el baloncesto en aquella época no tenía la repercusión que tiene hoy en día, que le abriese tantas puertas y le facilitase tanto la venta de su producto. Sí, evidentemente tiempos completamente distintos, pero que nos llenan de orgullo. Seguiríamos hablando, porque todavía nos quedarían muchísimas cosas por comentar de aquella época. Lo haremos en algún programa sucesivo. Y quería despedirme, pero antes quería un poquito de cada uno de vosotros una opinión sobre la situación que se está viviendo ahora mismo, concretamente en la Aleporo, ¿no? Y cuál debería de ser para vosotros la solución. Parece evidente que no se va a poder recuperar la competición en el formato que estaba previsto. Y bueno, ¿cómo veis la posibilidad de terminar la temporada o de dejarlo así? Si te parece, empezamos por Pirulo. Pirulo, venga. Bueno, pues yo creo que dado que casi se llevaba jugado un tercio de la liga, lo Quedaban más 10 justo jornadas. sería... Perdón. Quedaban 10 Digo jornadas que, para acabar la fase regular. 10 jornadas. ¿Son cuántos partidos son? 34. 10. Entonces, lo más justo para no frenar el descenso y el ascenso del año que viene de todos los equipos y no volverse a reiniciar una temporada que no tendría, yo creo que acabar como se acabó para el primer puesto. Otro tema sería qué se va a hacer con el segundo. Los descensos estaban claros en 2 posiciones. Partir de cero a mí me parece muy difícil. De todas formas, esto es una situación que no se ha dado en la vida y que es muy difícil que todo el mundo quede contento con lo que se hace. Entonces, yo por eso me baso en 2 tercios de la liga, que son los que marcan un poquito el resultado de los equipos, ¿no? Alfredo. Pues yo la verdad es que no tengo ni idea, porque visto lo visto con el balón, con la ACB y visto lo visto con el fútbol y la Copa del Rey y todo eso, todos dan su opinión y ahí no hay soluciones hasta que esto no acabe, el virus este se vaya a tomar vientos. Yo no sé lo que va a ser. Es una situación muy especial. Es una situación especial, tan especial que nadie sabe la solución. Que nadie, el que diga que lo sabe, que se ponga ahí, pero nadie lo sabe. Es que es impresionante. Esta situación tan especial. Sí, además lo que dice... No se sabe lo que va a pasar. Lo que dice Pirulo, Alfredo, no se va a contentar a nadie, porque incluso decimos el primer puesto. Vale, el primer puesto en la última jornada fue Valladolid. Pero Valladolid, si se tiene en cuenta el Vascaverás particular, si se tiene en cuenta el Vascaverás general, es Guipúzcoa. Es decir, ni siquiera con el primer puesto llegaríamos a un acuerdo para saber quién es. De todas formas, el resultado es una situación tan atípica, que tú, ¿cómo vas a reunir a todos los jugadores de todos los equipos, sobre todo los jugadores foráneos, que es un porcentaje elevadísimo en esta categoría? Van a venir todos aquí y se van a poner a entrenarse y va a ser una liga, podríamos, competitiva en este poco tiempo que se va a jugar. Yo la verdad lo único que va a producir son lesiones, porque la gente no va a estar preparada físicamente. Por mucho que se preparen en casa haciendo ejercicios, eso no es preparación para jugar un partido de baloncesto, y más en estos tiempos donde la pelea y la lucha y la fortaleza es uno de los puntos más importantes. Y la verdad, yo creo que al final acabará en nada y sin ascensos ni descensos y dar por cerrada la temporada. Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre. Hoy solo se trataba
dun recuerdo, dun homenaje a aquellos que empezasteis a hacer muy grande al Brogan, algo que afortunadamente seguimos disfrutando hoy. Y tampoco quería dejarlo, Piru, y aprovechando un mensaje tuyo que vi en las redes, no cerrar este recuerdo sin nombrar a Manolo Díaz, a Carlos Lamela y a Rogelio, que creo que son de aquella plantilla los que, bueno, por desgracia ya no están aquí, ¿no? Entonces, si os parece, damos por cerrada esta tertulia. Insisto, seguiremos hablando del pasado porque hay muchas cosas todavía que tenéis que contarnos. Muchas gracias y buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches.